En el gobierno de Juan Manuel Santos, bueno, al presidente Duque le tocó el más grave de todos, ¿no? La pandemia. Claro, por favor, claro. Ese sí fue la tormenta perfecta, ¿no? Sí. Pero el presidente Santos le tocó también una emergencia. Y volvemos al mismo ejercicio. Acudir a la empresa privada, como lo estamos tratando de dibujar esta mañana, pero de manera organizada, gerencial y por supuesto de la mano del gobierno. ¿A quién llamó Juan Manuel Santos para su Colombia humanitaria, para esa emergencia? Pues tal vez al banquero en su momento más significativo de Antioquia y del grupo empresarial antioqueño. Me refiero al doctor Jorge Londoño, quien presidía el Banco de Colombia, el Bancolombia. Doctor Londoño, buenos días, bienvenido a Caracol. Buenos días, Julio, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Pues muy bien, recordando todos los buenos momentos que vivimos con usted, pero igualmente la manera como se atendió esa emergencia con su liderazgo. Y pues se trata de repetir, de replicar cosas buenas que ya se han hecho en emergencias como la que vivimos hoy. ¿Qué nos podría usted comentar de esa experiencia que usted vivió que se pueda aplicar hoy? Pues, Julio, en estos momentos uno se siente muy triste de pensar en la cantidad de colombianos que están sufriendo los daños enormes que causó esta tragedia. Yo creo que siempre en Colombia tenemos un equipo muy grande de gente que yo tuve el gusto de dirigir cuando salí del Banco de Colombia y me dediqué pues durante 3 años a atender esta tragedia que fue muy larga porque fue un proceso de desastre invernal que duró más de 1 año y que causó daños muy significativos. Es fundamentalmente, Julio, uno tener claro que lo que hay que defender primero que nada es la dignidad de la gente. Es una gente que lo perdió todo, parientes, bienes, modo de vida, y que hay que ayudar y que hay que respetar muchísimo, porque uno no puede de la noche a la mañana pretender que le va a reponer, a reemplazar una parte significativa de lo que perdió, pero que le tiene que ayudar a reconstruir su vida, y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Don Jorge, ayúdenos a hacer un poco de memoria. Tal vez la primera dama de los años recientes, de los años 70 para acá, la primera dama que respondió con un tema de solidaridad fue doña Nidia. Y doña Nidia pues dejó una semilla que hoy sigue viva en manos de su nieta, María Carolina. Pero ella como primera dama participó. En el caso de Nora Pastrana pasó lo mismo. Todas las primeras damas se involucran en temas, en causas de solidaridad. Aquí el gobierno está hablando de la primera dama, pues que lidere todo este proceso. ¿Cómo se combina el trabajo de una primera dama en una coyuntura que requiere de un tema tan gerencial? En la época de ustedes, por ejemplo, tengo entendido, doña Tutina participó. Sí, señor, y es muy importante porque no solamente representa un contacto directo con la presidencia, sino que facilita de una manera pues muy significativa el reconocimiento y el apoyo y la posibilidad de organización de todo lo que hay que crear para atender estas tareas complejas que son las de enfrentar una tragedia de esta magnitud. Doctor Jorge, ¿cómo percibe usted hasta el momento la gestión y el actuar del nuevo gobierno ante esta calamidad? Pues estamos empezando a atender esta calamidad. Yo creo que es muy significativo que el presidente de manera inmediata estuvo en la ciudad más pobre y estuvo sin consideraciones políticas de ninguna clase, dándole a la gente el mensaje de que el gobierno los respaldaba, que el gobierno los apoyaba
y que se iban a poner todos los recursos que puedan requerirse para que esta tragedia sea bien atendida. Como decía antes, es que es una gente en la que uno tiene que entender su amargura y su escepticismo, y que esa amargura y ese escepticismo no se curan sino cuando efectivamente ven que llegaron las ayudas, que se les está restituyendo sus derechos, que se les está llevando alimento, que se les está llevando un sitio donde puedan rehacer su vida, etcétera. Y eso toma algunos días. Eso uno tiene que entender que el damnificado es una persona que está muy ansiosa y que está pues muy deprimida, de manera que hay que atenderla pues con toda inmediatez. Pero de la misma manera es muy satisfactorio ese trabajo, porque cuando uno atiende a un damnificado, uno siente el agradecimiento de esa gente y uno siente verdaderamente el valor del apoyo que se está brindando, ¿no? Doctor Londoño, comentábamos más temprano que una de las cosas en este punto más importantes es establecer listas de prioridades que son materiales también. ¿Qué es lo que más se necesita con mayor urgencia? En el caso de ustedes, de lo que usted recuerda, ¿quién establecía esa lista de prioridades en regiones de difícil acceso para que lo que se envíe sí es lo que se necesita y sobre todo para que lo que se envíe llegue de manera efectiva? Teníamos unos grupos de ayuda del sector privado y del sector público en donde se estaban analizando de manera más o menos formal cuáles eran las urgencias y cuáles eran los sitios en donde se requería de una manera más inmediata la ayuda. Se diseñó un sistema de apoyo, como le digo, en el caso que a nosotros nos tocó, fue una tragedia que fue sucediendo durante el transcurso de un año. Nosotros tuvimos un fenómeno de la Niña que duró pues un año y un año haciendo daños muy graves. Entonces, en cierta medida teníamos también la posibilidad de ir diseñando y de ir atendiendo región por región. Entonces, en ello, lo primero que teníamos era una comunicación con la comunidad misma, para que la comunidad expresara cuáles eran sus necesidades. En Colombia hay una organización que todavía se mantiene, y es que cada municipio tiene un comité de desastres y un comité de atención de desastres. Entonces eso nos daba la posibilidad de escuchar a la comunidad, de saber ellos qué era lo que tenían como más urgente y qué era para ellos lo más significativo. Pero ya digamos en Bogotá, desde donde se manejaban las cosas, teníamos una junta del sector privado, con gente muy distinguida, que nos ayudaba a identificar cómo se podían atender estas situaciones. Y contamos con unos recursos de una emergencia económica que en la mitad del camino se cayó, como es común también en Colombia, pero que volvimos, por fortuna, a encontrar un gobierno que estaba dispuesto a recuperar esos recursos, y nunca nos faltó el dinero. Hay una cosa que usted acaba de mencionar que me parece muy importante, es el fenómeno del niño. Estamos a punto de entrar a un fenómeno del niño que se dice puede ser el más grave que se haya conocido, el más crudo que se haya conocido en la historia o lo que hemos conocido hasta el momento. Es lo que se avecina. Así que podríamos tener dos emergencias, una encima de la otra. ¿Cómo se debería preparar el país para esa situación? Pues sí, nosotros tuvimos un fenómeno de la Niña, donde las lluvias hicieron estragos. Lo que estamos empezando a vivir con este fenómeno del Niño, según todos los pronósticos, es algo que es muy serio y que es de características distintas, porque habrá que enfrentar lo que puede ser la deficiencia del suministro de agua y el suministro de energía, y una serie de hechos que no tienen la característica de que se convierten en un accidente repentino, sino que son cosas que se van calculando y que yo veo y confío que el gobierno las está mirando con atención y está viendo pues qué requerimientos
se van abriendo. En la época del presidente Gaviria, pues Colombia disciplinadamente se acogió a unos cambios en la disciplina de la vida que probablemente vamos a tener que volver a acoger en algunos aspectos en este fenómeno que se viene desarrollando y que según los pronósticos va a ser, como usted dice, muy grave. Ahora, doctor Londoño, hace un instante usted nos explicaba cómo se hacía esa labor de coordinación y de presencia con la primera dama de entonces, doña Nora de Pastrana, con Tutina de Santos para manejar esta Colombia humanitaria. Sin embargo, una cosa era en esa época y otra ahora, en donde estamos con una situación política muy polarizada. ¿Considera usted pertinente que la oficina de la primera dama esté tan vinculada o es mejor que esto se pase a manos del privado, por supuesto, por decisión del presidente de la República, para evitar que la política enturbie una labor que debe ser transparente para todos? Mire, yo pues no soy político y no desarrollo una actividad política desde la época de Luis Carlos Galán y no lo hacía en aquel entonces. Yo creo que en estos momentos lo que hay que tener es la dignidad suficiente para que estas actividades sean realizadas por la gente que tiene el poder y que tiene la capacidad de tomar decisiones, sin pensar en que eso le está haciendo bien o mal a su imagen política. Yo creo que eso es mirar las cosas de una manera un poco mezquina. Nosotros tenemos en este momento un gobierno que es legítimamente elegido y que ha mostrado reacción inmediata y compromiso absoluto con la atención de este desastre. Todos lo tenemos que apoyar, todos. Doctor Londoño, un placer volverle a escuchar como siempre. Muchas gracias. Gracias, Julio, a usted. Un gusto oírlo. El doctor Jorge Londoño fue presidente de Bancolombia y figura muy importante en el tema del fenómeno del niño en el gobierno de Juan Manuel Santos, que dejó pues tanta tragedia, tanta desolación.